Hola, buenas, soy Adrián de Librestado. Hoy tenía aquí una pregunta sobre residencia fiscal, que bueno, suelen interesaros a todos, así que voy a leerla y a dar mi respuesta. Bueno, la pregunta era, llegué a Barcelona, España, en abril de 2023, soy de Rusia. Vine aquí con una visa de estudiante. Fuimos a la escuela, bueno, a una escuela allí, durante exactamente un año. Después de este año, en mayo de 2024, solicitamos la modificación de la visa de estudio para el trabajo, bla, bla, bla. Ahora estamos esperando una decisión sobre nuestra solicitud, ¿vale? Una persona que, bueno, ha vivido durante un año en España y ha solicitado ahora un nuevo visado y está esperando. La pregunta es, ¿debo ahora, mientras esperamos la decisión sobre esta modificación, el cambio de visado, pagar impuestos sobre los ingresos de Rusia? ¿O si ahora vendo un apartamento en Rusia, debo pagar un impuesto sobre este apartamento en España? Si las autoridades deciden positivamente sobre nuestra modificación, es decir, dan el nuevo visado, ¿en qué momento me consideraré residente fiscal en España? Desde el momento de la presentación de la liebre, bueno, está ahí mal escrito, o desde el momento de la aprobación. Vale, a ver, esto se puede aplicar, en este caso es una persona rusa, pero bueno, da igual que vengas de Irlanda, de Francia, de México, de Argentina, de donde sea, ¿vale? En cualquier caso, esto es una pregunta que muchos os hacéis y bueno, la respuesta sería, por un lado, que no es lo mismo el permiso de residencia y la residencia fiscal, ¿vale? El permiso de residencia no necesariamente tiene que ver con el estatus de residencia fiscal, aunque a menudo lo tiene, porque claro, si tú tienes la residencia, el permiso de residencia normalmente es para pasar tiempo en el país. Es más, existen muchos permisos de residencia, los temporales sobre todo, que te obligan a pasar por lo menos 6 meses en el país, y cuando ya pasas 6 meses en el país, pues te conviertes generalmente en residente fiscal, ¿vale? Entonces, en el caso de España, lo que te convierte en residente fiscal no es tener un permiso de residencia, de hecho lo he dicho, casi en ningún país, vamos, no me suena ahora mismo que haya ningún país en el que por tener el permiso de residencia te conviertas en residente fiscal. Entonces lo dicho, en España tan pronto es cuando pasas 183 días en el año natural cuando te conviertes en residente fiscal, ¿vale? Es decir, aquí no importa que hayas pasado esos 183 días con un visado de estudiante o la residencia no lucrativa o lo que sea, ¿vale? Tan pronto como has pasado los 183 días en el año natural, esto es importante también, en España no se cuenta si por ejemplo has estado en los 4 últimos meses del año en España y los 4 primeros del siguiente año también, pero luego ya te vas de España y no vuelves a pisar España, a pesar de haber pasado en total 8 meses, ¿vale? 4 en un año natural y 4 en otro, no te conviertes en residente fiscal, por lo menos por la parte esta de los 183 días, la regla esa de los 183 días. Entonces, si no pasas los 6 meses y un día en el año natural, en España no te conviertes en residente fiscal, pero si los has pasado, da igual que tuvieras una visa no lucrativa o de estudiante o lo que sea, te conviertes en residente fiscal. Y en España tenemos la tributación por residencia. Esto significa que todos los ingresos mundiales, universales, sin importar de dónde salen, que sean de Rusia en el caso de esta persona o de México en el caso de un mexicano, o bueno, da igual, no importa de la nacionalidad, aunque sean extranjeros los ingresos, si no estás acogido a un régimen de impatriados, es decir, a la ley Beckham española o cosas de estas, pagarías impuestos sobre ellos, ¿vale? Porque has pasado esos 183 días. La otra forma de convertirse en residente fiscal, pero que generalmente bueno, depende, a un estudiante o a alguien con residencia no lucrativa seguramente no le va a aplicar, es por vínculos económicos. Un estudiante normalmente no tiene vínculos económicos con España,
y una persona con residencia no lucrativa, como no puede trabajar en España, generalmente tampoco va a tener vínculos económicos, a menos que haya invertido en España y cosas de estas, ¿vale? Entonces, si 50% o más de tus ingresos provienen de España, automáticamente también te convertirías en residente fiscal, incluso si no has pasado esos 183 días. Entonces, en cuanto a esta persona, ¿qué pasa con el apartamento ese que vende en Rusia? Lo dicho, en principio, si has cumplido con la regla esta de los 183 días en España y te has convertido en residente fiscal, tienes que tributar por las rentas, por los beneficios que hayas obtenido de esa venta en suelo ruso, ¿no? De ese inmueble ruso, vas a tener que tributar también en España. Eso sí, primero pagarás los impuestos en Rusia, porque los inmuebles siempre pagan impuestos primero allí donde se encuentran, y luego habrá que ver lo que dice el convenio entre Rusia y España. Si estuviésemos hablando de un inmueble en otro país, pues entre ese otro país y España, para ver si en España luego también tienes que pagar impuestos, que generalmente es que sí. Es decir, si en el país en el que se encuentra el inmueble se pagan menos impuestos de los que se hubieran pagado si ese inmueble hubiera sido español y tú eres residente fiscal en España, entonces pagas la diferencia adicionalmente en España, ¿vale? No es que pagues todos los impuestos españoles y todos los impuestos rusos en este caso, sino que pagas los rusos y luego si hay una diferencia, pues pagarías esa diferencia en España, ¿vale? Luego habría que ver también, porque en algunos casos, a pesar de irte durante un tiempo del país, ese país te sigue considerando residente fiscal, y si tus vínculos, y aquí ya hay que mirar un poco lo que dice el convenio entre ambos países, por ejemplo en el caso de esta persona, habría que ver lo que dice el convenio ruso-español, en cuanto al, bueno, lo que dice que todos vienen a decir lo mismo, ¿no? Con las leyes, las reglas de desempate, el tiebreaker que es que, bueno, que dependiendo de dónde tengas tu vivienda habitual o dependiendo de los vínculos, con cuál de los dos países sea más fuertes o de tu nacionalidad, pues es posible que sea ese otro país, es decir, incluso el país en el que no estás pasando todo el tiempo, el que te consideres residente fiscal, ¿vale? Así que en algunos casos, incluso habiendo pasado 183 días o más en España, si el otro país del que vienes te sigue considerando residente fiscal, es posible que ese otro país sea tu residencia fiscal, ¿vale? Así que, bueno, todo esto puede ser algo complicado, por eso siempre aconsejamos pues una consulta para aclarar una situación concreta. Pero bueno, como os gusta mucho el tema, pues aquí os he dejado las reflexiones y la información para que podáis pues echarle un vistazo. Lo dicho, si necesitáis cualquier cosa, aquí nos tenéis. Hasta la próxima.